vamos a desarrollar el taller de colocación de tubos de tórax. La parte teórica ya la han debido ver ustedes en su seminario. Vamos a explicar cómo se hace el procedimiento y cuáles son los pasos que hay que seguir durante el procedimiento. Primero, es un procedimiento, acuérdense ustedes, un procedimiento quirúrgico en donde debe observarse la técnica estéril. El cirujano debe estar vestido con vestido de cirugía, con gorro, con tapabocas, con guantes y con guantes estériles. El paciente debe ser preparado igual que se prepara un paciente para cirugía. Esta, aunque sea una preparación rápida, no deben obviarse los pasos por urgente que sea el procedimiento. Lo segundo, vamos a chequear qué elementos necesitamos o qué debe tener un equipo de tubo de tórax, y son los elementos que ustedes pueden ver aquí. El equipo de tubo de tórax debe tener el tubo, que lo deben tener listo. Es un tubo con un calibre que debe normalmente variar entre 28 y 36. El calibre que utilizamos nosotros normalmente es 32, que es el calibre promedio. Ya explicaremos enseguida las características del tubo. Instrumental quirúrgico, que consiste en un portaagujas, 2 pinzas de Rochester, pinzas de Kelly, una tijera de tejidos, una tijera de material, unas pinzas de disección, un bisturí, una jeringa para el anestésico local y la infiltración de la anestesia, unos separadores, gasas, compresas, una sutura, generalmente una sutura que puede ser de seda o de etibón, sutura no absorbible, calibre 0 o calibre 2 ceros, campos quirúrgicos estériles. El tubo de tórax debe tener ciertas características como ustedes lo pudieron leer en su seminario. Primero, debe ser de un material flexible, no debe ser de un material rígido. La superficie, en lo posible, debe estar siliconada para prevenir que se produzcan coágulos en el interior del tubo y se obstruyan. Estos tubos ya vienen preparados, tienen unos orificios laterales, un orificio terminal, y tienen una escala que le sirve a uno para saber hasta qué profundidad o hasta qué longitud debe introducirse el tubo de tórax en el paciente, y también para vigilar que no se salga cuando ya está colocado. La piel del paciente debe prepararse de una manera estandarizada. La posición que está el paciente es la que ustedes pueden ver aquí, la de maniquí. Es un paciente que preferiblemente debe estar en posición semisentada, como lo ven acá. Debe tener oxígeno. El brazo del hemitórax sobre el cual van a colocar el tubo de tórax debe estar extendido en esta posición o en posición sobre la nuca, si es posible, con la mano detrás de la nuca, con el fin de exponer la axila y toda la parte anterior y lateral del tórax correspondiente. El lavado lo hacemos en la forma habitual y enseguida pues procedemos a poner los campos quirúrgicos. Deben ponerse de tal manera que quede expuesto todo el hemitórax sobre el cual se va a pasar el tubo. En esta forma se ponen los campos teniendo la precaución de dejar de respirar al paciente, ¿no? Vamos a ver si les ahoga. Bueno, siguiente paso es preparar su anestésico local. Pueden utilizar solución de silocaína al 1 o al 2%, preferiblemente sin epinefrina. No se requiere epinefrina porque no se requiere prolongación de la duración de la acción de la anestesia. Y ustedes llenan su jeringa con unos 10 centímetros de silocaína. Enseguida, lo que uno hace es la identificación del espacio en el cual se va a colocar el tubo. Normalmente se hace en quinto, puede hacerse en cualquiera, pero hay un sitio estandarizado que es el que se utiliza en forma pues universal y el que ustedes deben aprender. En general se utiliza el quinto o el sexto espacio con línea axilar anterior o media. ¿Por qué el quinto o sexto espacio con línea axilar anterior o media? Porque es un sitio donde la reja costal tiene muy pocas incisiones musculares, de tal manera que es más delgadito el espesor y la posibilidad de sangrado cuando uno hace la incisión es menor. La identificación del espacio se hace contándolo a partir de la clavícula. La primera costilla que uno toca después de la clavícula generalmente es la tercera costilla,
y de ahí para abajo ustedes van contando las costillas y los espacios. Tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio y sexto espacio. La línea axilar anterior, la línea axilar media, que viene a corresponder más o menos a este sitio donde encuentran ustedes el módulo de colocación del tubo de tórax. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, me interrumpe. ¿Se infiltra la piel? No, no lo hemos infiltrado. Para infiltrar la piel, toman ustedes el espacio, tocan la costilla, palpan la costilla, y sobre la costilla comienzan a hacer la infiltración de la piel y el tejido subcutáneo. Profundizan su jeringa siguiendo siempre el borde superior de la costilla hacia adentro, infiltrando los tejidos blandos y los planos musculares. Cuando ingresan a la cavidad torácica, aspiran para estar seguros de que están en la cavidad torácica y retiran su aguja, no se infiltra la silocaína sobre la cavidad pleural. Enseguida hacen la incisión con bisturí, igualmente la hacen sobre la costilla, inmediatamente inferior. Es una incisión de aproximadamente 1,5 centímetros o 2 centímetros que les quepa su dedo índice. Hacen una incisión siguiendo el trayecto de la costilla, y esa incisión debe ser lo suficientemente profunda como para comprometer la piel y el tejido subcutáneo. Luego, con una pinza de disección Roma, divulsionan suavemente, haciendo este movimiento de apertura y cierre de la pinza, y lo van profundizando hasta que ustedes sienten que penetran la cavidad pleural. En ese momento o hay salida de aire o el paciente se queja de dolor en el hombro y tienen ustedes la certeza de que están en la cavidad pleural. Luego ustedes digitalmente dilatan el trayecto de la herida. El dedo debe caberles en la cavidad pleural y ustedes deben palpar para estar seguros de que sí están en la cavidad pleural, de que no hay adherencias del pulmón y que la cavidad pleural se encuentra libre. En algunos casos, cuando hay algunas adherencias, uno con el dedo las puede soltar antes de pasar el tubo. Hecho este procedimiento, entonces ustedes preparan su tubo de tórax. Como les dije, el calibre es del 28 al 36, usualmente 32. Miden aproximadamente la longitud que este debe estar adentro. Normalmente el tubo, la punta del tubo debe quedar en el ápice del tórax. Entonces ustedes miden desde el sitio hasta el ápice del tórax cuál es la longitud. Aquí en la escala ven ustedes que está en 12 centímetros a partir del último orificio, de 12 a 14 centímetros. Entonces esta es la longitud mínima. No todos los tubos están marcados. Entonces, cuando están marcados, pues uno se fija en la marquilla que está en 14 o en 16 o en 12. Pero cuando no están marcados, entonces ustedes con una pinza pueden poner un reparo acá para saber hasta qué profundidad lo van a introducir. Y en la punta del tubo ponen otra pinza. Esta maniobra no es fácil de hacer y hay que hacerla muy suavemente. Pero la pueden hacer con la pinza o la pueden hacer con el tubo, ya les explico cómo. Ustedes con su tubo cogido en esta forma, la pinza inferior, la pinza superior, entonces introducen la punta por el orificio y una vez que atraviesen el espacio, voltean su pinza de Rochester y la dirigen hacia arriba y hacia atrás, de tal manera que el tubo pueda entrar libremente. Aquí no puede entrar todo el tubo porque el módulo de colocación tiene un espacio muy cortico, entonces no nos va a permitir que entre todo el tubo. Cuando ya está el tubo adentro, ustedes lo introducen y hacen una maniobra simultánea de empujar el tubo y retirar la pinza de Rochester y queda el tubo adentro, ¿cierto? A veces la maniobra no es fácil, a veces es más fácil que ustedes dilaten con su dedo bien el espacio y simplemente el tubo sin nada lo introduzcan suavemente y lo dirijan suavemente. Es menos traumático muchas veces hacer esta maniobra. Bueno, pero eso lo pueden hacer cuando el espacio es amplio y cuando está bien dilatado. Bueno, entonces, asumimos que el tubo ya está adentro. Estos tubos vienen cerrados por este extremo, para evitar que en el momento en que uno lo pasa, pues
salga sangre o el contenido de la cavidad pleural. Una vez que el tubo está en su lugar, lo fijan. Y la fijación la hacen con una sutura inabsorbible. Ustedes simplemente toman una sutura de colchonero que afronte muy bien los dos bordes de la herida. La afrontan. Si quieren pueden acercarse aquí un poquito para que puedan mirar. La afrontan y hacen una pequeña asa, es decir, que les quede una pequeña asa, y luego ajustan la sutura alrededor del tubo de tórax, dándole varias vueltas para que quede bien ajustada. Y la anudan de tal manera que quede justo, que la sutura no vaya a quedar suelta. Esa es la primera fijación, ¿ok? Bueno, una tijera. Luego se hace una fijación con un espadadrapo y con apósito. Ustedes ponen un apósito que debe ser puesto en la siguiente forma. El apósito se abre por la mitad, por la gasa, se abre y se pone alrededor del tubo de esta manera, ¿cierto? Y luego hacen una cobertura con espadadrapo o con Fixomus, que les voy a mostrar cómo, pero es que no se puede poner ahí el Fixomus. Entonces, vamos a quitar los guantes para eso. Ustedes cortan el Fixomus de la siguiente forma, córtamelo todo. Que sea que ocluya totalmente el apósito, es decir, que sobresalga el espadadrapo o el Fixomus sobre el apósito, que quede totalmente hermético el vendaje. Ponen uno por encima, en esta forma, aquí, y otro por debajo. Y en la mitad ponen otro tira igual a esta, paramos por acá, y le ponen, no, por aquí, y le hacen 3 deditos, ¿cierto? Bueno, entonces lo quitan y luego vamos a quitar el tubo aquí. Pero no podemos. Bueno, por aquí sí podemos poner esto acá. Algunos de ustedes téngame aquí esto en esta forma. Ok. Entonces, estas 3 paticas las ponen alrededor del tubo y esta la enrollan con el fin de producir una fijación adicional del tubo, de manera que no se vaya a desplazar además de la sutura. ¿Sí me entienden bien? Ok, listo. Bueno, ya fijamos nuestro tubo de tórax. Una vez que lo hemos fijado, lo conectamos al sistema de drenaje. El sistema de drenaje que utilizamos aquí es este sistema de drenaje que, como ustedes recuerdan de su seminario, no es más que un sistema de 3 frascos. Tiene 3 cámaras. Una cámara que es una cámara que tiene una escala, que es la cámara colectora, una que es la trampa de agua, que es esta, y otra que es el control de la succión, ¿cierto? Ustedes preparan su trampa de la siguiente manera. Esto tiene aquí un embudo, una jeringa donde ustedes colocan suero fisiológico hasta un nivel que es el que les dice. Esta válvula tiene que estar cerrada. Y ustedes la abren y ven que sale agua. ¡Ay, Dios! Mira si me aguantas aquí. Socorro. Abren la válvula
canalizar el agua, que debe llegar hasta este nivel de esta marca que ustedes ven acá, que son los famosos centímetros de los que hablábamos cuando realizamos la parte teórica del seminario. Luego ustedes ponen la cantidad de agua de acuerdo al nivel de succión que ustedes quieren regular. La cámara de succión, recuerden que simplemente la cámara reguladora de succión simplemente es una cámara que está abierta a la atmósfera a través de esta serie de orificios, y que lo que hace es servir de sistema regulador para que cuando la presión negativa aumenta en el sistema, o la presión positiva aumenta en el sistema, a través de esta cámara hay una comunicación con la atmósfera que permite equilibrar las presiones. ¿Ustedes se acuerdan de eso, no es cierto? Okay. Entonces ustedes aquí también van a echar agua, de acuerdo, y la cantidad es variable de acuerdo con lo que ustedes quieran. Nosotros generalmente usamos un promedio de 10 centímetros de agua de succión, pueden ser de 10 a 15. Normalmente no usamos succión, en la mayor parte de los casos no utilizamos succión y utilizamos la sola trampa de agua. Preparado su sistema de drenaje, lo ponen a nivel del suelo, nunca debe estar por encima del nivel del tórax del paciente, y lo conectamos. Fíjense ustedes el tipo de empate que esto tiene. Es un empate de seguridad que tiene unas fenestraciones que hacen fácil la conexión, pero hacen difícil la desconexión. Y el diámetro del empate, que debe ser equivalente al diámetro del tubo. Entonces fíjense ustedes que uno dice, pónganle un tubo bien grueso al paciente, pero si el tubo es grueso, pero si el diámetro del empate es más chiquito, es como si el tubo fuera delgadito. Entonces, en último término, es el diámetro del empate el que importa para el drenaje efectivo, no el diámetro del tubo. De nada saco yo con tener un tubo aquí 36 con este diámetro. Probablemente el 32 también es muy grueso. Probablemente 28 o 30 es suficiente para este diámetro del tubo. Lo conectan de tal manera que entre lo más que ustedes puedan, y adicionalmente cortan el... Adicionalmente, ustedes aseguran esta conexión con esparadrapo para prevenir una desconexión accidental. Entonces, aseguran la conexión con esparadrapo. ¿Ok? Fíjense ustedes la longitud y las características de las mangueras que debe tener un sistema de drenaje que sea adecuado. Si ustedes me permiten, tienen la trampa de agua que tradicionalmente usábamos aquí, que ya proscribimos, a Dios gracias, ya no utilizamos ese sistema, pero ustedes en muchos hospitales se van a ver forzados a utilizarlos porque no hay más. Pero fíjense ustedes la diferencia. Fíjense la diferencia entre este caucho, que ya está vulcanizado varias veces, y este. Fíjense que este se colapsa muy fácil, este no se colapsa fácilmente. La superficie, el diámetro y la longitud. La longitud mínima del sistema, es decir, para que el paciente pueda moverse libremente, es de 1,80 metros entre el sistema de drenaje y el tubo de tórax, para que pueda voltearse, para que pueda movilizarse en la cama y no se vayan a producir accidentes con el sistema de drenaje. Cuando ustedes no tienen este recurso, pues les toca acudir a la trampa de agua. La trampa de agua no es más que esto, es un frasco con un tubo sumergido a una profundidad X. Profundidad que generalmente es de 2 centímetros por debajo del nivel del agua. La forma de armarla es esta. Tiene una desfogue hacia la atmósfera para equilibrar las presiones y la conexión al paciente. Primer error, la longitud de este cable. Fíjense que es muy cortico. El paciente se mueve y muy probablemente va a voltear el frasco. Segundo error, si esta manguera que ustedes ven acá no está sumergida a 2 centímetros por lo menos de profundidad, se pierde el efecto de trampa. Ustedes ven aquí que el paciente muchas veces lo movilizan y con la trampa, y la trampa se va moviendo, y entonces está haciendo así porque no está completamente horizontal y se está perdiendo el efecto de trampa. Y el tercer problema que tiene este sistema es que en la medida en que el paciente drene, se va aumentando la profundidad y se va aumentando la resistencia al drenaje.
por eso es un sistema inadecuado y nosotros hoy día utilizamos un sistema más seguro que es el sistema de los 3 frascos. Recuerden ustedes que siempre después de poner un tubo de tórax es importante hacer una radiografía del paciente, del tórax, en donde van a mirar, 1, si hubo o no expansión del pulmón, y 2, la posición del tubo. Esas son las 2 cosas que fundamentalmente uno mira en la radiografía de control. Es una radiografía que puede ser portátil, porque no requiere ver detalle diferente de los que ya les mencioné. Eso es fundamentalmente. ¿Hay alguna pregunta?